Mi nombre es Ana Sierra, soy nutricionista clínica de la Fundación, hago parte del grupo de soporte metabólico y nutricional y también del grupo de enfermedad inflamatoria intestinal. El día de hoy vamos a hacer el abordaje del manejo nutricional en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, para comenzar, como bien sabemos, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad inflamatoria crónica que va a afectar el tracto gastrointestinal y que va a incluir la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, y que también se va a caracterizar por esos episodios de actividad y de remisión. Aunque todavía no se ha establecido su etiología precisa, está ampliamente aceptado que la influencia de factores genéticos, factores ambientales como la dieta, el tabaquismo, uso de antibióticos, el patrón del sueño, el estrés y el desequilibrio de la microbiota intestinal va a estar asociado a su patogénesis. El objetivo de esta revisión es identificar el papel de la dieta en la inflamación intestinal y las estrategias dietoterapéuticas. La primera pregunta que nos planteamos es ¿cuál es el papel de la dieta en la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal? Varios estudios epidemiológicos han evaluado la asociación entre factores dietéticos y riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Los primeros estudios que se realizaron fueron estudios de casos y controles retrospectivos, donde demostraron que la dieta occidental, rica en carnes y grasas, especialmente grasas omega 6, un bajo consumo de grasas omega 3, bajo aporte de fibra, de frutas y verduras, favorecen el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, estos estudios retrospectivos de casos y controles pueden presentar sesgos de selección o sesgos de recuerdo. Por tal motivo, se hicieron otro tipo de estudios un poco más robustos, estudios de corte, para poder confrontar esa asociación entre dieta y enfermedad inflamatoria intestinal. Uno de los estudios grandes es el estudio EPIC, que es el estudio prospectivo de investigación en cáncer y nutrición, y el estudio NHS, salud en la enfermería. El estudio EPIC nos muestra que a mayor consumo de ácido, a mayor consumo de omega 3 y va a generar un menor riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn. A mayor consumo de azúcares y bebidas azucaradas, un mayor riesgo de padecer colitis ulcerosa. Por otro lado, el estudio NHS nos evidenció también que la ingesta total de fibra y zinc va a generar un menor riesgo de enfermedad de Crohn, pero no el desarrollo de la colitis ulcerosa. Faltan aún más estudios para poder corroborar, esta hipótesis. Y también este estudio nos mostró que la dieta juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como lo mencioné anteriormente, los estudios o las pruebas epidemiológicas pueden presentar algún tipo de sesgos. Por diferentes factores se realizaron también estudios en animales o modelos en animales, específicamente en ratones. En un contexto de la colitis se utilizó dos tipos de modelos, agentes químicos y modificación genética. El modelo de agentes químicos se utilizó una sustancia, sulfato sódico de dextrano. Esta sustancia se le administraron a los ratones vía oral en agua y ellos, digamos que se evidenció una colitis grave con sintomatología como pérdida de peso, diarrea con sangre, pérdida de células epiteliales. Digamos que esta sintomatología se asemeja a muchos rasgos de brotes de la colitis ulcerosa en humanos, aunque no se conoce con certeza cómo es el mecanismo de acción del sulfato sódico dextrano. Se cree que puede generar un daño químico en las células epiteliales del intestino, causando o promoviendo la translocación de bacterias y activando la respuesta inmunitaria del huésped. Por otro lado, el modelo en modificación genética en ratones. Sabemos que la interleuquina 10 es una citoquina inmunorreguladora esencial para el mantenimiento de la homeostasis intestinal. Entonces, ratones deficientes con esta interleuquina 10 desarrollaron espontáneamente una inflamación grave, específicamente en el colon y en el ciego.
Podemos decir que los estudios en animales nos han respaldado en general en la dieta, en que la dieta juega un papel importante en el desarrollo o en la etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Este otro ejemplo nos muestra el impacto de la dieta en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, en este estudio administraron una dieta alta en grasas a dos tipos de ratones. En el primer grupo eran ratones modificados genéticamente con deficiencia interleuquina 10 y en el segundo grupo eran ratones salvajes sin ningún tipo de intervención. A los dos grupos se les administró la dieta alta en grasas y se evidenció en el primer grupo que esa grasa exacerbó la inflamación intestinal y en el segundo grupo se evidenció que las grasas simplemente generaron una inflamación intestinal de bajo grado. Podemos decir que la dieta por sí sola no es suficiente para provocar una inflamación grave en el intestino, más bien la susceptibilidad genética aumenta el efecto de los factores dietéticos, lo que conduce al desarrollo de una inflamación intestinal grave. En esta imagen podemos ver la diferencia entre una ingesta, entre una dieta sana y una dieta tipo occidental, como la que mencionaba al inicio de la presentación. Una dieta sana que va a tener unos efectos positivos en la microbiota intestinal. Sana en relación a un buen aporte de fibra, de ácidos grasos omega 3, vitamina D, frutas, verduras, pescados azules específicamente. Esto va a generar que aumente esa diversidad de la microbiota intestinal, de esas bacterias benéficas y que disminuya esa colonización de bacterias patógenas. A su vez, este tipo de dieta va a generar un impacto positivo en la barrera epitelial, generando una mayor secreción de moco y una mayor adhesión de moléculas antimicrobianas, y que a su vez va a tener un impacto positivo aumentando las citoquinas antiinflamatorias. Por otro lado, una dieta occidental rica en omega 6, en grasas trans, en azúcar, en carnes, va a generar un impacto negativo en esa microbiota intestinal, haciendo que disminuya esa diversidad bacteriana, esas bacterias patógenas van a aumentar, en la barrera del epitelio va a haber una menor secreción de moco, menor adhesión de moléculas antimicrobianas y mayor producción de citoquinas proinflamatorias. Como para señalar un poco lo que mencionaba anteriormente, las grasas saturadas, por ejemplo, como productos de origen animal, leche, queso, cremas, o también el consumo de omega 6 presente en aceite de maíz, aceite de algodón, va a generar una expresión de citoquinas proinflamatorias, como lo vimos en la diapositiva anterior. El consumo de azúcar va a inducir esa disbiosis, esa pérdida de equilibrio entre bacterias benéficas para el intestino y va a aumentar la permeabilidad y la inflamación intestinal. Así como también el consumo elevado de proteína va a generar una alteración de esa membrana celular en el colonocito y va a haber una pérdida de función en la barrera. Por otro lado, el consumo de omega 3 va a generar menor producción de citoquinas inflamatorias. Este omega 3 va a estar presente específicamente en alimentos como pescados azules, sea como el salmón, el atún, las sardinas, el aceite de olivas, el aguacate, los frutos secos. Y también la fibra tiene un efecto positivo en esa microbiota, haciendo que esa fibra, a partir de la fibra, se sinteticen esos ácidos grasos de cadena corta, que genere también una homeostasis intestinal y que controle o que module esa respuesta inflamatoria en el intestino. ¿Cuál es el papel de la microbiota en la enfermedad inflamatoria intestinal? Varios estudios han corroborado que la microbiota intestinal juega un papel importante en la homeostasis y patogénesis intestinal, así como también sabemos que es un factor esencial para la inmunidad y la integridad de la barrera intestinal. Sin embargo, cuando se pierde ese equilibrio, como lo vimos en la diapositiva, cuando se pierde esa relación, va a generar una disbiosis intestinal y es mucho más frecuente en las personas que presentan enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿cuál es el papel de la fibra y los ácidos grasos de cadena corta? Entonces, los ácidos grasos de cadena corta
como el acetato, butirato y propionato, se obtienen a partir de la fermentación de bacterias en el colon de la fibra alimentaria consumida en nuestra alimentación. Estos ácidos grasos van a servir como un sustrato energético para el colonocito y van a servir como moléculas de señalización. Específicamente, la literatura habla, el butirato está relacionado con toda esa modulación de respuesta inflamatoria, permite la integridad de la barrera de la mucosa y juega también un rol importante en la regulación del sistema inmunitario. Entonces, a menor consumo de fibra va a haber una menor diversidad microbiana y producción de ácidos grasos de cadena corta. En esta gráfica podemos observar la diferencia entre un intestino normal versus un intestino con inflamación. Entonces, en la primera gráfica podemos ver que hay una integridad de la barrera de la mucosa, va a haber citoquinas antiinflamatorias y esta microbiota intestinal va a hacer que se produzcan nuestros ácidos grasos de cadena corta, que haya un metabolismo de los ácidos biliares y que haya una producción de vitaminas, haciendo que se mantenga una homeostasis intestinal. Por otro lado, en la enfermedad inflamatoria intestinal podemos ver que hay una disbiosis, hay mayor colonización de bacterias patógenas, menor diversidad de bacterias benéficas, va a haber a su vez una menor producción de ácidos grasos de cadena corta, el metabolismo de ácidos biliares disminuye, así como la producción de vitaminas y nuestra mucosa no se ve integral, sino se va a ver un poco afectada, así como también van a aumentar las citoquinas proinflamatorias. Por otro lado, podemos ver que en la enfermedad inflamatoria intestinal la prevalencia de desnutrición es bastante elevada, del 70 al 80% de pacientes hospitalizados presentan desnutrición y en los pacientes ambulatorios oscila entre el 20 al 40%. Va a haber una mayor prevalencia de desnutrición en enfermedad de Crohn que en colitis ulcerativa y esto se puede relacionar a que la enfermedad de Crohn puede afectar a diferentes partes del tracto gastrointestinal. Esta desnutrición se asocia a su vez con una menor ingesta calórica proteica, se asocia también con el tratamiento farmacológico, con los trastornos gastrointestinales como la diarrea, ese disconfort gastrointestinal, vómito, y también esa tasa metabólica en estos pacientes también aumenta. Entonces, ahí tenemos un déficit importante. Ahora, el impacto de la intervención nutricional, esa intervención debe ser individualizada dependiendo de los requerimientos de cada paciente, tener en cuenta la modificación de la dieta según la necesidad, si este paciente se beneficia de pronto de una suplementación con alguna fórmula enteral o si definitivamente es necesario iniciar una nutrición parenteral. Muchos estudios han descrito que no existe una dieta específica en la enfermedad inflamatoria intestinal. Una dieta que se pueda recomendar específicamente, digamos que la literatura no respalda, digamos que estos diferentes conceptos. Es importante que se sigan realizando diferentes estudios para poder como corroborar esa relación de la dieta y la enfermedad en la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, algunas de las dietas que manejamos en la práctica clínica, tenemos la dieta antiinflamatoria. La dieta inflamatoria es una dieta que se caracteriza con la no administración de azúcares refinados, más bien ni tampoco la administración de grasas saturadas. Más bien se centra en el uso de prebióticos, de probióticos y el consumo de omega 3, como lo hemos hablado durante toda la presentación, sus beneficios en la mucosa intestinal y en la microbiota. Otro tipo de dieta utilizada en la práctica está la dieta de exclusión de la enfermedad de Crohn. En este tipo de dietas no se incluyen lácteos, grasas animales, carnes procesadas, no café, no alcohol, no chocolate, y se centra en el consumo de fibra, como ya lo vimos, el efecto positivo que tiene la fibra en la producción de ácidos grasos de cadena corta y así como también en la microbiota intestinal. Otro tipo de dieta está la dieta vegetariana, donde se excluyen los productos de origen animal, se centran en productos de origen vegetal como las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, en el alto consumo de verduras y frutas.
Otro tipo de dieta es la dieta baja en residuo. Esta dieta se caracteriza por el no aporte de lácteos, tampoco se incluyen productos integrales ni fibra insoluble. En este caso se incluye fibra soluble que nos va a permitir atrapar esa agua a nivel intestinal y disminuir ese número de posiciones en los pacientes. Por otro lado tenemos la dieta FODMAPs, que por sus siglas F de fermentable, O de oligosacárido, D de disacárido, M de monosacárido y de P de poliol. Esta dieta, digamos que los componentes de esta dieta son pobremente absorbidas en el intestino delgado y son altamente fermentables, lo que va a favorecer la producción de gas y de diarrea. Por lo tanto, una reducción de estos compuestos de la dieta FODMAPs puede ser una opción terapéutica, ya que va a disminuir la sintomatología digestiva como dolor y distensión abdominal. Dentro de las recomendaciones en periodos de remisión, como lo hemos hablado a lo largo de la presentación, una dieta rica en fibra, verduras, frutas, carnes blancas, grasas saludables como el omega 3 y un bajo consumo de carnes rojas y productos procesados, bajo consumo de bebidas azucaradas, dulces, bajo consumo de omega 9 presente en este tipo de aceites y un bajo consumo de comida rápida. Ya sabemos cuál va a ser el impacto de este tipo de nutrientes en esa mucosa intestinal y en la microbiota. Bueno, por otro lado, la intervención nutricional enteral ha sido ampliamente estudiada en la enfermedad inflamatoria intestinal. Fue la primera intervención nutricional clínica validada para tratar la enfermedad, específicamente la enfermedad de Crohn. La tasa de efectividad puede variar en los adultos, pero en la población pediátrica tiene una efectividad del 90%. Un reciente metaanálisis propuso que el efecto de la fórmula va a ser independiente del tipo de fórmula empleada, sea una fórmula elemental o una fórmula polimérica. Las guías ESPEN, que son las guías europeas, ellos nos recomiendan que el uso de nutrición enteral exclusiva como la primera línea en pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn activa. Sin embargo, en adultos va a depender de las características del paciente. Por ende, la nutrición enteral exclusiva podría ser una opción de manejo en algunos pacientes. ¿Cuáles van a ser los efectos positivos del inicio de una nutrición enteral? Pues que va a disminuir ese efecto antiinflamatorio de las interleuquinas, va a haber una recuperación de la barrera epitelial y va a generar cambios favorables en esa microbiota intestinal. La nutrición parenteral, como sabemos, está indicada cuando ese tracto gastrointestinal no funciona, ya sea por una obstrucción intestinal, por una fístula, y lo que se pretende con el uso de esta nutrición es lograr un reposo intestinal y corregir esos déficits nutricionales presentes en estos pacientes. Y finalmente, en cuanto a la suplementación, tenemos 3 nutrientes, digamos, que se mencionan en la enfermedad inflamatoria intestinal. En primer lugar, tenemos a la vitamina D. La vitamina D sabemos que es una vitamina liposoluble y que va a tener propiedades inmunomoduladoras, importantes para regular la inflamación y mantener una buena barrera epitelial. Los niveles bajos de vitamina D se han estudiado como factor de riesgo para la enfermedad inflamatoria intestinal. Los ácidos grasos omega 3, lo hemos dicho ya varias veces, diversos estudios han demostrado que su suplementación va a disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias. La recomendación va a oscilar entre 1.2 a 3 gramos kilogramo día. Y finalmente tenemos a la glutamina. La glutamina sabemos que es un aminoácido esencial y que en pacientes con nutrición parenteral va a mejorar la permeabilidad intestinal. Sin embargo, el exceso de glutamina también puede generar un estrés oxidativo en el colon y puede empeorar esa actividad inflamatoria a nivel intestinal. Entonces, digamos que su uso es controversial y no está recomendado actualmente. Como conclusiones, numerosos estudios muestran el papel de la dieta en la microbiota y homeostasis intestinal. Se requieren enfoques nutricionales personalizados, individualizados, según las necesidades de cada paciente.
Y aunque es escasa la evidencia que apoya el uso de algunos tipos de dieta, son necesarios estudios más robustos para poder hacer las recomendaciones a este grupo de pacientes. Muchas gracias.